La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ayer le informamos que el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% de las aguas superficiales de la nación. Esto, para algunos especialistas, significa una reforma estructural en materia de agua que no pasó por el Congreso. Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en esas cuencas. En otras palabras, los decretos abren la puerta para que 55% del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores, empresariales, municipales, o entregando concesiones de agua para las diversas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria. Y para charlar sobre este tema tenemos en la línea telefónica al senador Héctor Flores por Durango. Senador, muy buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos, en el estudio Marcela Pábanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan y Marcela, gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Bien, senador, pues para conocer su opinión sobre este importante anuncio que hizo ayer el presidente Enrique Peña Nieto de la firma de estos 10 decretos que abren la puerta para privatizar el manejo del agua sin pasar por el Congreso. Mira, es una situación en extremo preocupante por varias razones. Yo te diría, la primera de ellas es porque esta no es la primera vez que se intenta un tema relacionado con modificar el marco jurídico aplicable a la explotación del agua, fundamentalmente en todo el país, ya sea a través de concesiones o de distintas figuras que permitirían la participación de particulares. No es la primera vez que se intenta en esta administración. Ya hace algunos años, escasamente 2 quizás, se comenzaron a plantear estos temas en el Congreso y no alcanzaron el consenso, digamos, no alcanzaron el acuerdo necesario para poder transitar incluso dentro de los análisis preliminares iniciales del tema. Es un asunto que preocupa porque, además de esto que te comento, ciertamente el presidente de la República utiliza la figura del decreto para aprovechar, digamos, los espacios que le da la actual regulación, pero lo hace de una manera dudosa. Pareciera ser que se están buscando, y lo digo con toda claridad, se están buscando resquicios legales, se están buscando atajos en la norma para evadir la discusión en el Congreso en un tema que es de la mayor relevancia para toda la ciudadanía. Senador, es muy importante. Senador, es muy importante puntualizar para el auditorio cuándo el presidente puede utilizar esta figura legal de los decretos para modificar estatutos. Es decir, como usted bien lo comenta, y ya lo habíamos abordado aquí mismo en Contextos meses atrás, sobre esta propuesta que ya estaba en el Congreso precisamente de modificar la figura legal para ver las vedas, el estatuto de las vedas existentes en nuestro país para el uso del agua y la alerta de una posible privatización. Sin embargo, ante la andanada de críticas, cuestionamientos y señalamientos, se tuvo que frenar y, de hecho, no pasó la propuesta. ¿Puede el presidente Enrique Peña Nieto utilizar esta figura legal de los decretos y en qué circunstancias para pasar por encima del Congreso? Mira, es un asunto muy cuestionable. A ver, primeramente el decreto es una figura de regulación administrativa que efectivamente sirve para regular todos aquellos espacios o facultades que da la ley y que la ley no puede específicamente detallar. De manera que el decreto es una figura de regulación, de reglamentación específica en lo que pues, prácticamente digamos, no prevé la ley, pero estamos hablando de un complemento.
Estamos hablando que el decreto debe detallar, debe de dibujar un procedimiento en específico o de llevar a la aplicación concreta de la norma, algo que la ley, por su propia naturaleza, no puede llegar a ese detalle. Pero lo que estamos viendo aquí es la intención de, a través de un decreto, regular una situación jurídica en inicio no prevista. De manera que, de entrada, esta es una situación de dudosa constitucionalidad, de dudosa legalidad. Y esto es algo que evidentemente los senadores de Acción Nacional principalmente, pero esperamos que en esto se sumen senadores de otros partidos. No es un tema que tenga que ver propiamente con un asunto electoral o político meramente, sino es un asunto de preocupación, de regulación real. Por lo tanto, consideramos que en esto ojalá se sumaran otros compañeros para hacer un análisis acucioso del tema, técnico desde el punto de vista jurídico, e incluso considerar la posibilidad de llevarlo ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que el resultado de este análisis que te comento nos llevara precisamente a concluir que el presidente de la República ha excedido sus facultades regulatorias, las facultades que le da el artículo 89, fracción primera, para poder emitir vía reglamentos o decretos alguna regulación en específico. Nosotros pensamos, como te digo hace un momento, que este tema debió haber pasado por el Congreso por la importancia del asunto. Estamos hablando de uno de los temas más sensibles para la población, que es lo que tiene que ver con el agua. Es fundamental, es vital, de manera que rechazamos de entrada que el Ejecutivo haya tomado esta decisión sin haber hecho antes una consulta amplia que dejara claras los límites y los alcances de estas facultades. Y si efectivamente tiene facultades para expedir estos decretos, pues bueno, yo creo que lo conveniente hubiese sido que en un contexto de apertura democrática, de diálogo, pues, pudiéramos haber analizado todos el tipo de regulación que se estaba pensando emitir, sobre todo que te comento, hace 2 años este tema se puso sobre la mesa, un poquito más de 2 años, pero se puso sobre la mesa y no alcanzó, ni siquiera los consensos preliminares. Entonces, evidentemente es un tema cuestionado. Nosotros no vamos a escatimar ninguna vía, primero para hacer un análisis, como te decía yo, técnico, puntual, riguroso. Aquí no se trata de contaminar con ningún escenario de carácter político este asunto, sino técnico, riguroso, para saber si lo que está haciendo el Ejecutivo efectivamente está dentro de sus facultades. Y de no estarlo, de estarse excediendo, como te decía yo hace un momento, el decreto no puede prever situaciones que no están contempladas en la ley. El decreto únicamente puede detallar, puede dibujar un procedimiento que no está previsto en la ley, pero no puede crear situaciones nuevas que no están, digamos, de alguna manera ya previamente contempladas. Entonces, si el presidente de la República se excedió en esas facultades, nosotros no vamos a escatimar ninguna vía, incluyendo la impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de esta decisión. Y en esto, pues obviamente, trataremos de contar con el mayor consenso posible, pues de los integrantes de distintas bancadas que puedan hacer este análisis junto con nosotros. Estamos charlando con el senador Héctor Flores de Durango. Y el senador, en caso de que estos 10 decretos que modifican el estatus de veda que existe sobre 300 cuencas hidrológicas tuviera luz verde y se llegara a concretar, ¿cuáles serían sus repercusiones y las consecuencias que tendría para el país? Mira, efectivamente, dentro del análisis que se tiene que hacer, es esto que mencionas tú, y es ¿qué es lo que está contemplando el grueso de estos 10 decretos? Entonces, lo que podría pasar, digamos, respondiendo a tu pregunta, es que se comiencen a generar una serie de situaciones jurídicas nuevas, de derechos no previstos anteriormente, para poder realizar la explotación de estas cuencas a través de empresas privadas, de sujetos de derecho privado. Y esto no es necesariamente malo, Juan. Esto no es necesariamente malo. Lo que a nosotros nos parece cuestionable es que
frente a una decisión de esta naturaleza, que sabemos que va a generar derechos y obligaciones a favor de particulares, que eventualmente puede acarrear una serie de, pues digamos, de responsabilidades para el Estado mismo, que puede acarrear una serie de restricciones para el Estado mismo en la explotación del agua y con esto probablemente perjudicar a algunos sectores de la sociedad, no se haya hecho un análisis suficientemente amplio y sobre todo transparente de cara a organizaciones especialistas en estos temas, pero sobre todo de cara al Congreso, que es donde se concentra la representación de la sociedad. Nosotros pensamos que ese es el tema, pues, que lamentablemente el Ejecutivo emite o expide una norma prácticamente ya a escasos meses de entregar la administración, en un tema que es cuestionable y en un tema que, como te repito, a tu pregunta en concreto, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que se puede modificar fundamentalmente la forma de explotar este líquido y concretamente en las cuencas que prevén estos 10 decretos, generando con ello, por un lado, derechos y obligaciones para particulares, lo cual evidentemente les permite tener una situación de derechos adquiridos a futuro, y por el otro lado, posiblemente, no lo afirmo, habrá que analizarlo, posiblemente generando restricciones para el Estado mismo en la capacidad de disposición de ese líquido hacia futuro, con lo cual podría, no lo afirmo nuevamente, pero podría darse una situación de restricción a derechos de comunidades o de, pues digamos, de una parte de sectores de la sociedad. El tema no es, vuelvo a repetir, fundamentalmente esto, sino fundamentalmente es la forma en la que el Ejecutivo toma la decisión, de manera que pareciera ser algo que se oculta o que no tiene la transparencia necesaria. Senador, entonces cabría la posibilidad de un despojo del agua en las comunidades indígenas o agrarias mediante proyectos de desarrollo para expropiarles ese bien y llevarlo a las grandes áreas urbanas o para uso industrial o para otro uso que no sea el del campo y el de el consumo humano. Mira, no podría yo afirmar si esa situación vaya necesariamente a presentarse. Lo que sí te puedo decir, indudablemente, es que con la modificación que se está dando al marco jurídico, existen posibilidades que te ubican en eso que tú estás diciendo. O sea, existe la posibilidad de que los intereses privados, que son fundamentalmente económicos, no tengan como principal incentivo el respaldar las necesidades de las comunidades aledañas a las cuencas de donde se está tomando el litio. Yo creo que ese es un asunto fundamental que siempre ocurre en cualquier actividad concesionada. La gente que nos escucha debe de saber que la concesión implica la posibilidad de que un particular explote un bien del dominio público o preste un servicio público. Y esto no es malo siempre y cuando nunca se pierda el propósito del propio servicio público, digamos, de la propia política pública que hay detrás. Entonces, tratándose de agua, que es un asunto, pues, vaya, sobra decirlo, vital para cualquier comunidad, lo que tiene que revisarse muy bien es que precisamente esta nueva regulación no centre las decisiones del futuro o eventual concesionario en un aspecto de carácter económico, sino que resguarde adecuadamente, de manera suficiente y robusta, los intereses de las comunidades de las cuales se está tomando el agua. Pensamos que eso es lo que debemos de despejar de toda duda, y sostengo yo de manera particular, sin haber hablado antes con mis compañeros, pero te puedo decir que en carácter de vicecoordinador de mi grupo parlamentario, sostengo que es un asunto que llama la atención por haberse dado de manera poco transparente, ajeno a cualquier práctica de diálogo democrático. Por lo tanto, te digo, vamos a hacer un análisis. Yo no quisiera adelantar a un análisis puntual técnico de qué implica esto, y sí hay que decirle a la sociedad que no vamos a escatimar en lo más mínimo ninguna posibilidad, ninguna alternativa
que nos dé la ley y el marco jurídico para poder hacer valer una situación como esta, me refiero, de brindar certidumbre y legalidad. Y en caso de que haya un exceso por parte de las facultades del presidente de la República, vamos a denunciar esto ante donde se tenga que denunciar, que es fundamentalmente la Suprema Corte, para evaluar la legalidad de la decisión. Muy bien, senador Héctor Flores, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara Alta, agradecemos su atención para esta emisión de Contextos y estaremos al pendiente de la información que surja al respecto. Con mucho gusto, Juan y Marcela, un saludo para todos y al auditorio. Buenos días, pausa, volvemos.